En Madrid Médico damos la palabra. Hemos querido dar la palabra a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid porque nos parece importante lo que tienen que decir. Queremos plantear un debate constructivo sobre la sanidad madrileña, queremos ver qué proponen. Queremos hablar de los principales problemas, los de la sanidad y los que preocupan a los ciudadanos y a los pacientes. Y por eso damos la palabra hoy nada más y nada menos que a Mónica García, que es la portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, fue candidata en las elecciones de mayo y además Más Madrid en estas elecciones de mayo dio el sorpaso al Partido Socialista. Por lo tanto, aquí damos la palabra según estrictamente lo que ha querido la representación popular. Empezamos con la consejera el mes pasado y este mes de noviembre tiene la palabra Mónica García, así que le voy a dar la bienvenida a Mónica, bienvenida a su casa porque médico, todo el mundo lo sabe, sí. Médico, anestesista y además ha venido mucho por su colegio, ¿no? Bueno, de hecho aquí del colegio tengo unos grandísimos recuerdos de cuando la marea blanca, cuando la profesión médica fue capaz de decir basta a, pues a un intento de privatización obsceno por parte de un gobierno. Usted suena como ministrable, lo digo porque no se sabe si va a haber gobierno, a lo mejor cuando ya salga la revista habrá, pero ¿usted se ve como ministra de Sanidad? A ver, en Más Madrid lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, ¿no? Para nosotros prevalece ahora mismo lo que es la discreción y lo que es la lealtad con el espectro progresista, con los grupos progresistas que están intentando formar un gobierno. Entonces, ahora mismo nuestra principal prioridad es que se forme un gobierno progresista que sea capaz de avanzar. Dicho esto, yo voy a estar defendiendo la sanidad pública, estuve defendiendo la sanidad pública y estaré siempre defendiendo la sanidad pública donde me toque. Vamos a empezar por una cuestión que me gusta mucho. La revista The Lancet sacó en septiembre un informe muy interesante, una publicación que a 10 años científicos y políticos de todas las opciones políticas, Partido Socialista de Cataluña, Más Madrid, PNV, Partido Popular, juntos hablaban de los problemas más acuciantes de la sanidad española, en un plan, como digo, a 10 años. Y además ahora vamos a hablar de él, pero ¿qué le parece que se junten todos los partidos para hacer este tipo de análisis y de propuestas? Bueno, me parece una iniciativa que es maravillosa e imprescindible. De eso se trata la política, por cierto, ¿no? De juntarse y poner las cuestiones en común, toda vez que la sanidad y la salud es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, con lo cual los políticos y los científicos nos tenemos que hacer cargo de esto, ¿no? A mí me encanta intentar hacer una unión entre política y, en este caso, medicina, o entre política y ciencia. Siempre lo he dicho, hubo una especie de matrimonio durante la pandemia y luego ha vuelto a haber una especie de divorcio que tiene que ver más con el politiqueo que con la política en sí misma, porque no hay que inventar nada nuevo, ¿no? Solo hay que poner la rueda a funcionar. Y hay determinados intereses políticos que muchas veces hacen de sesgo e intentan pinchar esa rueda por intereses políticos o partidistas antes que dejar que la rueda avance, porque estamos de acuerdo en muchísimas cosas y sabemos hacer buenos diagnósticos. Sabemos hacer buenos diagnósticos del sistema sanitario de salud y sabemos hacer buenos diagnósticos de cuál es el tratamiento político que hay que dar a ese diagnóstico, ¿no? Entonces, hagámoslo no solamente de puertas adentro con una iniciativa de carácter científico, sino hagámoslo de puertas afuera con una iniciativa de carácter político. Claro, quizá la medicina del entendimiento sea una buena medicina para aplicarnos entre todos, ¿no? Porque creo que los ciudadanos y los pacientes merecemos que de verdad haya proyectos como el que ha hecho esta revista y que se intente avanzar, porque vamos a hablar de problemas muy serios. Esta publicación habla de una crisis de recursos humanos, con problemas acuciantes, por ejemplo, en primaria. Y si a ello añadimos el informe que se llama Oferta Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035 del Ministerio de Sanidad, dice este informe que dentro de 4 años, en 2027, nuestro Sistema Nacional de Salud va a necesitar cerca de 9.000 médicos al año y que en 13 años necesitaremos más de 17.000 especialistas. Quiero decir,
¿Estamos llegando tarde? ¿Estamos tomando las medidas? Bueno, hablabas de la medicina y el entendimiento. A mí me gusta también hablar de la política de la evidencia, ¿no? Hacer política basada en la evidencia. El problema de la política es que nos hemos acostumbrado a una política cortoplacista y lo que tenemos que hacer es una política que sea capaz, efectivamente, que mire a 10 años vista. Y para eso hay que hacer reformas y hay que hacer cambios, ¿no? Bueno, pues que trasladen de alguna manera nuestro sistema sanitario a cómo queremos que sea dentro de 10 años. Y dentro de 10 años nos van a faltar profesionales. Y una de las maneras para que no nos falten profesionales no solamente es formarlos, sino también es cuidarlos. No podemos poner en el ojo del huracán político el maltrato a los profesionales, la precariedad. En estos años ha habido un deterioro de cómo cuidamos a los que de aquí en adelante nos van a tener que cuidar a nosotros. Con lo cual, uno de los puntos fundamentales es cómo hacemos que ese maltrato, que yo creo que es un maltrato sistemático a nuestros profesionales y que se traduce en un maltrato sistemático a nuestro Sistema Nacional de Salud, pues primero acabe y luego empiece una senda de entendimiento, de reconocimiento de no solamente de la figura de los profesionales sanitarios, sino de la figura que supone tener un sistema sanitario de salud como el que tenemos en España, que es uno de los pilares básicos de nuestro estado de bienestar y de nuestra sociedad tal y como la entendemos, ¿no? Para cuidar nuestra sociedad hay que cuidar nuestro Sistema Nacional de Salud, para cuidar nuestro Sistema Nacional de Salud tenemos que cuidar a nuestros profesionales y eso implica planificar, que es una cosa que, con todos mis respetos, a la derecha no se le da muy bien porque dentro de la improvisación siempre, de alguna manera, cabe más su ideología. Sin embargo, la planificación y el orden de lo que va a ser de nuestros profesionales en 10 años es una cosa absolutamente necesaria. La carencia de médicos en especialidades que son absolutamente estratégicas, véase atención primaria, véase, bueno, vamos a una población más envejecida, con más cronificación de las enfermedades, etcétera, etcétera. Bueno, los análisis están ahí, ¿no? Y ¿qué se puede hacer? Porque no hay más plazas MIR, no hay más plazas de formación. Hay parte que depende de esto del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación. Y no parece que se estén tomando las medidas. Ahora bajamos siquiera a la Comunidad de Madrid. Pero esta cuestión base que afecta al Sistema Nacional de Salud en toda España, ¿no cree que deberíamos pedir que desde estos ministerios, desde el Gobierno de España, se tomen medidas urgentes? Bueno, como bien decías, el resultado del sistema sanitario que tenemos hoy es el resultado de las políticas que se empezaron a hacer hace 10 años. Quiero decir que si hoy tenemos déficit de profesionales, tenemos que echar la vista atrás de cómo es posible que no se hayan planificado estos profesionales. Hablabas de las plazas de salud de medicina familiar y comunitaria. Evidencia científica, siempre que ha gobernado el Partido Popular en el Gobierno central ha habido una disminución de esas plazas, siempre que han estado en la oposición ha habido un aumento. ¿Que un aumento es insuficiente? Seguramente. Pero da igual las plazas de médicos familiares y comunitarios que saques, si luego tú no eres capaz de fidelizar a esos médicos en sus centros de salud, lo siento mucho, pero estamos perdiendo conocimiento, estamos perdiendo formación y estamos perdiendo uno de nuestros pilares. Aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, menos del 10% de los MIRES resultantes se quedan en la Comunidad de Madrid a trabajar en sus plazas de atención primaria. Luego, no solamente estamos fallando en la formación, que seguramente falte más, pero hagamos un diagnóstico también certero en por qué los médicos luego no quieren ejercer en el lugar donde se han formado, ¿no? Y esto tiene que ver. Yo tengo varias amigas que han dejado la profesión porque consideran que no están ejerciendo para lo que han estudiado y para la vocación que tienen. No están ejerciendo la medicina tal y como la han enseñado y como la quieren ejercer, ¿no? Porque ver 60 pacientes al día no es ejercer la medicina, porque no poder cuidar a tus pacientes no es ejercer la medicina. Entonces, el diagnóstico está hecho, ¿no? Un médico de atención primaria no puede ver 60 pacientes y, sin embargo, tenemos un sistema que, de alguna manera, no es capaz de solucionar ese problema. Y así ocurre con muchas otras especialidades y con muchos otros diagnósticos que sí están muy identificados y, sin embargo, quien tiene que resolverlos, quien tiene que poner el tratamiento, que en este caso es la parte política, el poder legislativo,
no es capaz de resolverlo. Y aquí es donde yo sí que quiero hacer esa comunión entre la evidencia científica de por qué hemos llegado a esta situación y el tratamiento de cómo la política puede ser esa herramienta transformadora de esa realidad para que por lo menos, aunque llegamos tarde, de aquí a 10 años vista, no lleguemos más tarde. Ahora bien, también te digo, creo que también hay un interés sistemático y programado de que el sistema sanitario nacional, tal y como está, no luzca todo lo que pueda lucir. Lo peor es que esto se traduce en la salud de la población. Efectivamente, y si quieres descendemos también a los datos en primaria, ¿no? Porque venimos de un año durísimo. En noviembre del año 22 empezó una huelga indefinida en primaria. Hemos estado con la huelga de primaria hasta mayo, si no recuerdo mal, o sea, son muchos meses, pero al final el comité de huelga y la Comunidad de Madrid llegaron a un acuerdo. Parece que las condiciones que se les ofreció las aceptaron porque además se suspendió la huelga, eso es obvio, pero que ha habido ya unas condiciones objetivas, entiendo yo, de mejora para los médicos de primaria, condiciones retributivas, porque se les ha mejorado el salario, condiciones de incluso, a mí me han llegado a contar que en médicos de primaria en zonas rurales por la tarde el incremento salarial es enorme, o sea, verdaderamente ya era hora una mejora sustancial de las condiciones de los médicos, porque no podían seguir así. Quiero decir, ¿a usted esto le parece bien? ¿Le parece poco? ¿Le parece suficiente? ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece que en esta comunidad ha habido muchas alarmas que han saltado de un déficit del sistema en sí mismo, ¿no? La huelga de atención primaria fue uno de ellos. Quiero decir que un profesional de atención primaria o todos los profesionales de atención primaria, o los que hicieran la huelga, me da igual, tengan que ir a la huelga para decir queremos cuidar bien a nuestros pacientes, me parece que como sociedad es gravísimo. O sea, que tú estudies medicina y digas, a ver, para poder ejercer la medicina, lo que voy a tener que hacer es ponerme en huelga frente a un gobierno porque no me está dotando de las condiciones necesarias para yo poder ejercer bien mi profesión, para cuidar bien a mis pacientes, me parece gravísimo. Y uno de los problemas que ha habido, en concreto en esta comunidad, es que las huelgas se han cerrado en falso. Muchas de esas huelgas se han cerrado en falso. La huelga de los MIR, de urgencias del 12 de octubre, la huelga de atención primaria que yo hubo previamente y se cerró en falso y luego no se cumplieron los acuerdos. Ha habido un incumplimiento sistemático de todos los acuerdos que se han ido firmando, ¿no?, con los profesionales que solo piden una cosa muy sencilla, porque tú hablabas del salario y el salario es importante, ¿vale? Pero las condiciones de trabajo son, si cabe, más importantes. La gente quiere estabilidad en el empleo y estabilidad en los equipos. O sea, a mí no me vale de nada que a mí me estabilices, pero yo que puedo ser pediatra neonatóloga, me mandes ahora a ejercer a otra especialidad dentro de la pediatría, por ejemplo, ¿no? O que en un equipo tú tengas un equipo experto en hemodinamistas y ese equipo lo rompas en un proceso de estabilización mal hecho. Quiero decir que no solamente estabilidad y salario, es condiciones de trabajo. Y los médicos, los profesionales sanitarios, sabemos que una gran parte de las condiciones de trabajo tienen que ver con nuestros equipos, tienen que ver con los equipos multidisciplinares, tienen que ver con las condiciones y los recursos que tenemos para llevarlos a cabo, ¿no?, con el tiempo que le podemos dedicar a los pacientes. Y en eso se basan todas estas reivindicaciones. Pero es que ahora mismo aquí en la Comunidad de Madrid tenemos un hospital como el Hospital de Arganda, en la que la mitad de la plantilla de urgencias ha dimitido. Y esto es una alarma, esto es una bandera roja. ¿Cómo puede ser que la mitad de la plantilla del equipo de urgencias de un hospital de la Comunidad de Madrid, la comunidad más rica de toda España, dimita porque sus condiciones de trabajo son insostenibles, ¿no? Y a esta huelga, o sea, a esta dimisión se junta los problemas que hay ahora en el Servicio de Pediatría de La Paz, el problema que hay en el clínico, en la UCI, en las urgencias. Quiero decir, es constantemente una consejería intentando apagar fuegos que tienen que ver con una muy mala gestión de los recursos humanos en la Comunidad de Madrid y una mala o muy mala gestión de la planificación que tiene que haber con respecto al ejercicio de nuestra profesión. ¿No cree que ustedes podrían sentarse en una mesa al margen de la crispación política habitual que solemos ver en los medios de comunicación y decir, vamos a ver,
¿Qué ha pasado con estas urgencias? ¿Qué ha pasado con este servicio de pediatría? Y que intenten arreglarlo entre todos. Bueno, ese sitio donde nos sentamos se llama Parlamento y nosotros hemos llevado muchas iniciativas a ese Parlamento en las cuales hemos puesto el diagnóstico encima de la mesa. Mira, a mí me han llamado marxista sanitaria. A mí me han dicho que voy con la pancarta a los centros de salud porque estoy defendiendo efectivamente a los profesionales que están en huelga porque no pueden cuidar a sus pacientes. Quiero decir, para que haya un diálogo tiene que haber una intencionalidad de que haya un diálogo y centrar el diálogo en lo que hay que centrarlo, en los pacientes y en los profesionales. A mí me han dicho de todo por proponer, por ejemplo, de las cosas más peregrinas que nos han pasado en la Asamblea, que los pacientes tengan wifi y que tengan la televisión, para poder ver la televisión, que lo tengan gratis. Me encantaría que el Parlamento fuera lo más parecido a una sesión clínica, ¿no? En la que, claro, en la que muchos profesionales nos juntamos a debatir un caso, con diferentes opiniones, con diferentes puntos de vista, incluso diferentes tratamientos, pero nos juntamos y somos capaces de centrarnos en ese caso. Me encantaría que eso fuera la Asamblea de Madrid. Lo que yo he vivido en la Asamblea de Madrid no es así. Cuando hemos llevado propuestas muy serias, soluciones muy serias y tratamientos muy serios a problemas que están encima de la mesa. Y si la respuesta por parte de un gobierno es ustedes lo que están haciendo es politizar, llevar el cartel, eres una sindicalista y el insulto personal y el agravio político, pues es imposible, porque es el gobierno el que tiene que escuchar. Es el gobierno el que tiene que escuchar a los profesionales y a los representantes de parte de la ciudadanía, que a veces llevamos la voz de los profesionales, a veces llevamos la voz de los pacientes. Es el gobierno el que tiene que poner soluciones. Entonces, es muy difícil mantener ese diálogo cuando realmente lo que hay es estás atravesado totalmente por los sesgos del politiqueo, no de la política, porque yo defiendo la política. La política es la que trae soluciones. Las ideologías muchas veces priman por encima de los hechos. Quiero decir, a veces los datos bailan como si fueran chicles, que ahora mismo estamos haciendo esta entrevista de día, se dice que es de noche y se queda uno tan pancho. Quiero decir, esto no beneficia a la clase política frente a los ciudadanos. Podríamos hacer un esfuerzo, a lo mejor desde Madrid Médico estamos dando la palabra y ahora podemos intentar el siguiente paso, propuesta, hagamos una sesión clínica de la sanidad madrileña y de la española, ¿no? Yo insisto, es que hay un lugar donde se hace esa sesión clínica que se llama Parlamento, que se llama Asamblea, que debería ser el lugar. Nosotros, insisto, creo que cuando se habla de ideologías, yo quiero puntualizar. Estamos hablando de valores y principios, ¿vale? Lo que yo he llevado personalmente a la Asamblea de Madrid son los valores y principios de la defensa de una sanidad pública que gestiona un gobierno, ¿vale? Porque dentro de las atribuciones y de las competencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la más grande, la que se lleva el mayor porcentaje de presupuesto, es la sanidad, ¿vale? Y aparecen una serie de problemas, una serie de diagnósticos, y resulta que cuando llevas esos diagnósticos, ¿no? La otra parte, la parte que tiene que poner el tratamiento, entra en el insulto. El tratamiento a un diagnóstico muy claro, que es un deterioro claro, constatable, evidenciable de nuestra sanidad pública aquí en la Comunidad de Madrid, acabe siendo una jaula de grillos. Y solo requiere de una cosa, que el Gobierno, que es quien tiene la potestad de poner solución, escuche. Y es que Madrid y la sanidad de Madrid no tiene quien la escuche, porque se ha considerado que la sanidad pública es de parte y no es de todos. Y no, la sanidad pública es de todos. Y por eso el Gobierno de la Comunidad de Madrid tendría que hacer de la sanidad pública su bandera, no su ariete de confrontación con los grupos políticos que la defendemos desde el primer momento. Yo creo que todo depende del color del cristal con que se mire, ¿no? Porque la sanidad pública, que yo soy la principal defensora y en esta casa yo creo que lo es todo el mundo, la sanidad pública, usted lo decía, es uno de los pilares del Estado de Derecho fundamental. La equidad de los españoles se garantiza por esa sanidad pública, universal, gratuita, pero hay formas de verla, ¿no? Hay una sanidad pública complementaria con la privada, que es el modelo que tiene la Comunidad de Madrid y que tiene la mayoría, por ejemplo, Cataluña es el exponente mucho más grande que el de Madrid en acuerdos con concertadas, y sin embargo ustedes, o por lo menos el Gobierno de España, a la hora de disolver las Cortes se han quedado muchas leyes en el tintero. Una de ellas se llama la Ley de Universalidad y Equidad, o no me acuerdo cómo la llaman bien, pero que habla, por ejemplo, de establecer solo un modelo público sin nada de
sanidad privada que complemente esa sanidad pública. Ustedes yo creo que defienden lo mismo, ¿no? Pues es muy sencillo. Yo me he presentado a unas elecciones para gestionar una competencia que es la sanidad pública. Si quisiera presentarme para gestionar la sanidad privada, yo qué sé, pues hablaba con el Consejo de Gobierno de los hospitales privados, ¿no? Pero yo y la señora Ayuso y los representantes públicos nos presentamos para gestionar el modelo público. Es que yo nunca hablo mal de la privada. A mí la privada me parece bien, es un negocio que es paralelo, pero que tiene sus propias reglas de juego, pero no tiene nada que ver con lo que se debate en una asamblea. Yo en la asamblea debato las competencias y gestiones de un gobierno, y entre las competencias y gestiones de un gobierno no está la sanidad privada, no está. Otra cosa es que puede haber mecanismos de colaboración, mecanismos de cooperación, siempre y cuando no sean mecanismos de parasitación. Quiero decir, cada euro público, cada euro de nuestros impuestos, que es lo que gestiona el Gobierno, tiene que ir a la salud de los madrileños y madrileñas. Y ese euro no puede ir a beneficios extraordinarios de determinadas empresas que van a dar cuentas en Alemania, en fondos buitre o en accionistas que se están llevando ese euro que sirve para tu salud y mi salud. No puede estar en manos de determinados accionistas, ¿vale? Tiene que estar en manos de la salud de los madrileños. Entonces, yo defiendo que la sanidad pública puede tener relación y debe tener relación con la sanidad privada. Ahora bien, siempre y cuando esa relación no sea de parasitación y no sea de que aquí en la Comunidad de Madrid tenemos hospitales que tienen 2 o 3 veces más presupuesto por el número de camas y por el número de procedimientos de lo que tiene un hospital público, y hospitales en los cuales los procedimientos salen entre 3 y 6 veces más caros de los que salen en un hospital público. Eso es una indecencia. Eso es una indecencia porque eso es una malversación del dinero de nuestros impuestos y de nuestra salud, ¿vale? Eso no significa que nosotros podamos tener diferentes convenios o diferentes ejemplos de colaboración. Me hablabas de Cataluña. Cataluña es que tiene un modelo diferente. Es un modelo diferente, más cerca del francés, más cerca del alemán. Nosotros tenemos un modelo como el National Health Service, ¿vale? Digo, en el resto de España, menos en Cataluña. Quiero decir, por eso en Cataluña se mueven más por mutualidades y por las concertaciones que en el resto de España. Esto es histórico, no pasa nada. Y, independientemente, dentro de esa historia, lo que hay que controlar es que cada dinero que va a salud termina en salud. No va a beneficios extraordinarios de empresas privadas. Insisto, muchas de ellas que son empresas extranjeras. Cero sanidad privada, solo modelo público, como hizo Ximo Puig en Valencia, de revertir esas cesiones, esos el contratos modelo Alcira, que había. sí. El modelo Alcira. Sí. ¿Ese es el modelo que usted establecería en Madrid y en toda España? Claramente, porque es que el modelo Alcira era más caro y era más ineficaz, demostrado empíricamente. El modelo Alcira lo que hacía era derivar dinero público a una empresa privada que nos salía más caro y además era más ineficaz. Demostrado empíricamente, obviamente. Pero los datos que, por lo menos los datos que yo estoy viendo, es todo lo contrario. O sea, ese modelo ahora va a costar un dineral porque el contrato de reversión... No, el contrato se acabó. Claro, cortar Alcira, eso ya cuesta 70 y pico millones de euros. Y además, o sea, toda la calidad, todo el retraso asistencial que va a sufrir todas esas personas con esa reversión es grande. Fíjate, te voy a decir por qué. Hace poco ha habido un estudio del National Health Service, ¿vale? Para irnos un poco de España, para salir un poco de nuestro contexto, que ha resumido, de alguna manera, ha evidenciado lo perjudicial que han sido las privatizaciones, que como bien sabéis empezaron allí, empezaron con el modelo de Thatcher, ¿vale? Lo perjudicial que han sido las privatizaciones del National Health Service en términos de salud y en términos económicos. Evidencia científica, no sé si publicada en el Lancet, publicada en el JAMA o publicada hace poco, el año pasado, ha salido. 10 años después o 20 años después, el resultado es pésimo. Y el resultado es pésimo, lo peor es que es muy difícil evidenciar cómo la salud de tu población ha sufrido una merma a la hora de destinar el dinero para lo que lo tienes que destinar. Si yo lo siento mucho, si el Sistema Nacional de Salud tiene muchas ineficiencias, que no las discuto y las quiero arreglar, las queremos arreglar, ¿vale? Pero eso no quita para que esas ineficiencias se aprovechen para que el dinero se desvíe de un objetivo poblacional a un objetivo privado.
legítimo, ¿eh? Quiero decir que una empresa privada tiene el fin legítimo de ganar dinero. A mí me parece muy bien, pero que no sea a costa de la salud de los madrileños ni de sus impuestos. Si es tan importante que esa universalidad únicamente pública, como está diciendo, con todos esos datos para beneficiar de verdad a la población, habría que instalarlos en España, como es la ley que pretendía el gobierno de Sánchez. ¿Por qué esa ley excluye a Cataluña? ¿Por qué se va a obligar a todos los hospitales de España y a Cataluña, que es parte de España, se la deja fuera? Si tendría que ser la sanidad para todos los españoles, habría que hacerla para toda España. ¿O hay que tratar a diferentes sanidades por motivos ajenos a la bondad de los pacientes? Hay que hacer muchas reformas en nuestro sistema sanitario. Una es la universalidad, porque la evidencia científica nos dice que nos sale más caro tener un sistema que excluye a pacientes, por motivos además tan espurios como que ha nacido en otro sitio, ¿vale? Nos sale más caro y de hecho hay denuncias de los pediatras diciendo no podemos estar tratando a los niños y niñas, pese a que hay en la ley actual hay una cláusula que excluye a las embarazadas y a los niños y aún así los pediatras están teniendo problemas para tratar a los niños y las niñas. Tenemos que hacer efectivamente una planificación de los recursos humanos a largo plazo. Tenemos que pensar cómo se financia la sanidad, quiero decir, no sé si meterme en financiación finalista o no finalista, pero tenemos que asegurar que el señor de Cuenca tiene exactamente los mismos derechos y los mismos recursos que tiene el señor de Madrid, de Cataluña, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Tenemos que asegurar que lo que nosotros queremos que por los impuestos vaya a cada uno de los ciudadanos, vaya realmente de manera equitativa a todos y cada uno de ellos. Tenemos que hacer una revisión de cómo se está computando las listas de espera y, por supuesto, tenemos que hacer un plan a largo plazo, dado que estábamos aquí en una epidemia, ahora mismo que comentabas antes, de salud mental. Tenemos que hacer un plan real de cómo abordamos esta nueva epidemia de salud mental que estamos teniendo, que la están sufriendo los jóvenes, pero que la estamos sufriendo como sociedad. Y fíjate, si me apuras, me voy a poner en el otro marco ideológico, no solo como problema de salud, sino también como un problema económico. Entonces, todos estos retos son los que tenemos por delante. Y todo esto no se arregla con politiquerío. No, desde luego. ¿No? Desde luego, pero... Ni con charlatanería. No me ha contestado, ahora seguimos, pero la cuestión de que Cataluña, si es tan bueno la universal que no esté, no lo conoce. Yo es que este dato me tenía un poco impresionada. La universalidad que es universal, pero como que se haga una ley indica para todos, que se vaya a implantar en todo el territorio español, salvo en Cataluña, que tiene su modelo de sanidad y que ahí no lo impusieran. En ese proyecto de ley que estaba en el Parlamento estaba así. Pero bueno, dicho esto, sobre la cuestión de la financiación, que es muy interesante, ¿no? Yo creo que obviamente hay que abordar esto y hay que abordar cómo se está invirtiendo en sanidad en las comunidades autónomas. Los datos que yo veo, que he buscado, que tengo ahí, son: la comunidad que más invierte es Cataluña. 42% de su presupuesto va a sanidad. La siguiente, Galicia, 39%. Y la siguiente, Madrid. Es la tercera comunidad que del total de sus presupuestos de este año 2023 lo destinan a la sanidad. Quiero decir, esto, y luego por ahí ya, van el resto. ¿Esto qué le parece a usted? Bueno, pues me parece que con los datos se puede hacer todo tipo de juegos, pero quiero decir, cuando tú miras a ver si un paciente tiene anemia, te fijas en la hemoglobina, no te fijas en los leucocitos, ¿no? Hay que fijarse en lo que hay que fijarse, ¿vale? Madrid es la comunidad que está a la cola, si no es la última, en inversión por habitante. Esto es histórico, no es de ahora, llevamos siendo así 2 décadas, lo cual nos ha traído un déficit de muchos años, ¿vale? Madrid es la comunidad que menos invierte por su PIB, el porcentaje de su PIB, de su riqueza, la que menos invierte en sanidad es Madrid. Madrid es la que menos invierte en atención primaria, ¿vale? Está a la cola en atención primaria. Si la media española, pueden bailarme los datos del último año, pero vamos, la media española puede estar en un 14%, Madrid está rondando un 10%. Madrid es la que menos inversión tiene, la segunda o la tercera que menos tiene en médicos de atención primaria y la última en enfermeras de atención primaria, ¿vale? Si queremos ver cuándo es una anemia, miramos la hemoglobina
Y la hemoglobina en Madrid ahora mismo es que somos un sistema anémico en lo que a sanidad se refiere. Y esto se traduce en lo que vemos todos los días, que no te dan cita en tu centro de atención primaria, que los médicos y médicas de atención primaria tienen que ver 60 pacientes, que las listas de espera, casi 500.000 de madrileños y madrileñas tienen que esperar más de 3 meses, que hay pruebas diagnósticas y hay consultas con especialistas a las que igual tienes que esperar 1 año, que tenemos a 1 millón de pacientes ahora mismo esperando, 1 de cada 7 madrileños que tú te encuentras por la calle está en una lista de espera, ya sea para que le hagan una prueba, ya sea para que le vean una consulta, ya sea para que le operen, ¿no? Entonces, a mí me da igual, sinceramente, qué porcentaje del presupuesto se destina, ¿vale? Si ese porcentaje del presupuesto no tiene que ir, no va donde tiene que ir, y es en que los madrileños tenemos menos inversión en sanidad que el resto de la media española. Cuando yo hablo con los médicos de hospitales que vienen aquí, dicen, es que no tenemos más médicos. Es que no tenemos médicos, es que no hay médicos, es que no tenemos más capacidad de atender a más, aunque quisiéramos. O sea, nos vienen con verdaderos dramas y esas listas de espera, claro, se producen porque hay falta de médicos, no hay médicos, no hay un plan para formar más médicos en psiquiatría, que es uno de los problemas. Hay que formar médicos en salud mental para abordar esta pandemia que es nueva, que no es anterior, ¿no? Y además hay que dotarlos de todo tipo, especialistas de todo tipo, ¿no? Gran parte de la epidemia, pandemia, como queramos llamarlo, de salud mental, tiene que ver con las condiciones sociales. Es decir, los médicos no solamente somos garantes de los médicos y los profesionales sanitarios, no solamente somos garantes de la parte más clínica de nuestros pacientes, sino tenemos que ser garantes también de que las condiciones sociales, lo que se llaman los determinantes sociales de la salud, se cumplan. Quiero decir, la incertidumbre a la que hemos arrojado a toda una generación, incertidumbre en si van a poder o no van a poder tener casa, si van a tener o no tener un trabajo digno, si van a poder pagar o no pagar el alquiler. Todo eso son los condicionantes que más luego van a derivarse en un problema de salud mental. O sea, es imposible abordar una crisis de salud mental sin abordar los condicionantes sociales. Somos la comunidad más desigual. Somos la comunidad en la que tiene un 20% de nuestra población, 20 o 22%, según FOESA, según Cáritas, ¿vale?, en la que está en exclusión social grave o severa, ¿vale? Eso es una palanca directa a problemas de salud mental. Entonces, cuando nosotros defendemos los alquileres, cuando nosotros defendemos que no puede ser que la mitad del sueldo se te vaya en los alquileres, no puede ser que los chavales no se puedan emancipar, lo hacemos desde el punto de vista social, pero yo en mi caso, que tengo esta deformación profesional, también lo hago desde el punto de vista de salud, obviamente. Claro que sí, claro que el precio de los alquileres incide en la salud de la población, claro que el precio de la cesta de la compra incide en la salud de la población, claro que las dificultades que hay de acceso al trabajo, las dificultades que hay, la precariedad de los chavales cuando empiezan en su primer trabajo, claro que incide directamente en los problemas de salud mental, amén de muchas otras cosas. Los 30.000 niños, los 30.000 jóvenes que no han podido tener acceso a una formación de FP, ¿no? Que me decía el otro día un taxista, claro, como nosotros no tenemos dinero para pagar una formación privada, la formación pública nos ha cerrado la puerta, he tenido a mi hija 1 año entero sin hacer nada. Eso es absolutamente deleterio para la prosperidad de esta región, ¿no? Entonces, claro que la salud se tiene que ver desde el punto de vista más clínico, pero no podemos ser ajenos de lo que pasa fuera de las puertas de nuestra consulta. No podemos ser ajenos, ¿no? Y desde luego, pues yo es que la renta, y le voy a decir un más, yo conozco a muchos médicos que dicen que la equidad en sanidad, y por ejemplo la Asociación Española contra el Cáncer nos lo decía el año pasado en una entrevista muy interesante, que ellos el Día Nacional contra el Cáncer, o el Día Mundial, lo llamaron la equidad en sanidad, ¿no? Y dicen que la equidad está en el distrito postal, pero no en el distrito postal de Madrid, en el de España. La realidad es que la calidad que tiene la sanidad madrileña se demuestra en que 126.000 personas anuales
son desplazadas de otras comunidades, vienen aquí para ser atendidas. Claro, pero eso y es las porque tenemos atendemos centros nacionales. nosotros. Eso es porque tenemos CESURes. Eso es diferente. Pero No las hagamos- atendemos la sanidad madrileña. No, la atiende la sanidad española, porque Bueno, los pero CESUres son nacionales. Sí, sí, no, sí. pero las pagamos nosotros. No, o sea, no, no, viene no. de los presupuestos de Madrid. Vale, pero los la CESUres... dedicamos nosotros y me encanta. No, ser no, pero es que solidarios. eso... Quiero decir que hay que verlo todo en su contexto. Los CESUres son nacionales, los da el Ministerio. Y los da en Madrid, los da en Barcelona, los da en aquellos servicios que sean excepcionales en algo o que se centren en una patología. Véase retinoblastoma, véase hipertensión pulmonar. Por ejemplo, mi hospital es CESUR en hipertensión pulmonar. Eso significa que se concentra la patología porque son patologías no muy frecuentes, por no llamarlas raras, ¿vale? Y entonces es mejor tratarlas en un solo sitio que en cada región haya uno. Eso ocurre en Madrid, ocurre en Cataluña, ocurre en Galicia, ocurre en todos sitios. No es una cosa exclusiva de la Comunidad de Madrid. Pero sí es a la que más vienen. Yo voy a Cantabria muy a menudo y, por ejemplo, no hay centros de atención extrahospitalaria fuera de los centros de salud. Uno se pone malo, hablando aquí ha habido mucho lío con los centros y tal, y resulta que no hay nada abierto. Sí, aquí los había hasta que los han cerrado. Hay 80 puntos abiertos en este momento. Sin médico en casi más de la mitad. Dependiendo de la cercanía que tengan del hospital. Hay unos en enfermeras y además lo han pactado, es que lo estuve hablando con los que estuvieron debatiendo. Tengan en cuenta que yo me tiraba aquí en este colegio este año hablando con todos los sindicatos, he estado intentando mediar en las huelgas. He hablado, se lo puede preguntar a todos los que han estado participando, los de FEAS, los otros, a MITS, he hablado con todos durante todo este año. Entonces, en algunas cosas les doy la razón, en otras tal, y en otras he visto cómo han llegado a acuerdos, ¿no? Entonces, los puntos estos rurales y tal, que levantaron muchas ampollas, pues luego al final han quedado que hay 80 puntos, dependiendo de la cercanía. Es que no es verdad, que decir, somos la única comunidad que cerró esos puntos de urgencias. Teníamos antes de la pandemia 40 puntos, porque están los que están dentro de Madrid y luego los que están en zonas rurales. Lo que hemos hecho ha sido dividir los equipos de esos 40 puntos rurales y los hemos llevado a 80. Quiero decir, con la mitad de los profesionales hemos rellenado 80. Eso no es dar atención. Si tú vas a un centro de urgencias y no hay un médico y solo hay una enfermera y un celador, eso no es un equipo. Quería preguntarle por dos cositas, a ver si no me dejo, seguro que me dejo alguna en el tintero. ¿Qué le parece la nueva vida del Zendal? Esta nueva vida de centro de neurorehabilitación de referencia, pabellón de atención a afectados de ELA y también con las urgencias, ¿qué le parece? Bueno, a mí me parece que yo siempre he sido muy crítica con la construcción del Zendal y no solamente con la construcción, sino con el uso perverso que se le ha dado a la contratación de diferentes empresas en el Zendal. Hasta hace un año ha seguido haciendo el Gobierno de Madrid contrataciones de emergencia, una vez que ya se había pasado la pandemia, a empresas, llamémoslas sospechosas habituales de la sanidad madrileña. Esto de buscarle al Zendal de manera casi desesperada una actividad, ¿no? Pues tiene que ver mucho con esa falta de planificación y e improvisación constante del Gobierno de la Comunidad de Madrid. No sabe, una vez que hizo de plató de televisión el Zendal, porque se habló mucho del Zendal, me hubiera gustado que se hablara lo mismo del Hospital Clínico, el Hospital La Paz, el Hospital 12 de Octubre, donde yo trabajo. Me hubiera encantado que se hablara y que se hubieran hecho ruedas de prensa desde esos hospitales, desde donde se trató al 80-90% de los pacientes de COVID. No se hizo, se hicieron desde el Zendal, ¿vale? Una vez que ha sido un plato de televisión y una vez que ha sido una plataforma obscena de contratación obscena, el resultado de qué hacemos con esta instalación, yo creo que tiene que ver con que realmente sea un lugar que sea necesario. Efectivamente, creo que puede haber cabida a un organismo de neurorehabilitación, pero siempre y cuando la carcasa no sea lo más importante, sino lo más importante sea el contenido. Realmente ese proyecto estaba primero ideado para el antiguo Puerta de Hierro, se va a vincular a los hospitales que ya tienen sus consultas de ELA, que tienen ya sus... o sea, quiero decir que los pacientes neurológicos de esta comunidad tienen hospitales de referencia. No es que estén
abandonados, no, tienen hospitales de referencia. ¿Cómo se va a articular todo eso? ¿El paciente que necesita neurorehabilitación se va a tener que ingresar en el Zendal o va a ingresar en el 12 de octubre y luego va a ser derivado? En fin, quiero decir, más allá de la carcasa necesitamos saber el contenido de cuál es ese proyecto y hasta ahora no lo sabemos, solo sabemos titulares y mucho me temo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se mueve más a base de titulares que a base de proyectos, como el Hospital de la Paz, ¿no? Hemos visto PowerPoints, pero no sabemos qué va a hacer, muchos PowerPoints sobre el nuevo Hospital de la Paz, ninguno se ha cumplido, ¿qué va a pasar? Sobre el Hospital Zendal hemos visto PowerPoints, pero ¿hay proyecto debajo o no hay proyecto debajo? Eso es lo que nos interesa y hasta ahora no lo hemos visto. Vale, bueno, vamos a ver si lo vemos. Yo me quedo con ese reto y ya lo hablaremos, espero, en algún otro momento. Solo por darle, yo no sé si usted ve solo todo malo, ¿no? Pero no, por eso, porque otros datos, dos datos que le voy a dar. 3 hospitales madrileños están en el top 100 de los mejores centros del mundo y 6 de los 10 mejores hospitales de España están en Madrid. Algo bueno tenemos en Madrid, ¿no? Con la sanidad. Es tan bueno que yo soy una firme defensora de nuestro sistema sanitario, soy una enamorada de nuestro sistema sanitario. Fíjate si es bueno que yo casi dedico mi vida a lo bueno, o he dedicado a lo bueno, al valor que tiene nuestro sistema sanitario. Por eso no me gustan los rankings, para empezar, porque creo que no son justos y es muy difícil hacer un ranking del mejor hospital, toda vez que defiendo una sanidad y una medicina que trabaja en red. Quiero decir, el cardiólogo del Marañón está conectado con lo que se está investigando en los cardiólogos del 12 de octubre. No hay un cardiólogo mejor, ni un servicio de cardiología mejor. Lo que hay es una red y eso es lo que tenemos que impulsar. Y claro que hay muchas cosas buenas, por eso me da tanta rabia que aunque tengamos, según un ranking que tiene unos determinados ítems, que valora unas cosas, yo valoraría otras, pero da igual, se valoran esas, tal. Que aunque tengamos eso, los pacientes tengan que esperar 6 meses. Eso es dramático, ese es el problema. Que aunque seamos la comunidad que más atrae a los recién licenciados para hacer el MIR, luego les expulsemos y se tengan que ir a otras comunidades a ejercer su profesión después de haberles formado aquí. O sea, quiero decir, lo uno no quita lo otro. Que tú veas lo bueno que tiene esta comunidad, lo bueno que tenemos de sistema sanitario, no quita a que haya muchísimas cosas que están horadando el sistema sanitario que tanto queremos y del que estamos tan orgullosos, ¿no? Entonces estamos haciendo una pérdida del coste de oportunidad de lo que debería ser nuestro sistema sanitario. Bueno, pues yo quería ya comentarle para cerrar 2 cosas. Una, no sé si conoce que en este colegio ha habido un cambio estatutario en la fundación y con su fundación, porque es la fundación de los más de 50.000 médicos de Madrid y por primera vez en sus 20 años de historia tiene una labor social que queremos que sea absolutamente tangible, que no se quede en palabras vacuas ni en proyectos que no lleven a ningún lado, ¿no? Y vamos a iniciar proyectos en paliativos con niños sin recursos. Estamos ya en ello, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas. Ahora mismo acabamos de entrar ayer mismo en un consorcio de investigación europeo para la detección precoz de los ataques al corazón con un algoritmo. Bueno, vamos a ver, queremos hacer muchas cosas, queremos que se implante en los médicos, en primaria y tal, en fin, se pueden hacer muchísimas cosas que tengan un impacto real para la población. Y desde, como me ha tocado a mí dirigirla, me encantaría que todas las propuestas que tengan desde su grupo, desde tal, bienvenidas sean, porque es el colegio de todos los médicos y por eso hemos querido darles la palabra, pero queremos que si tienen ideas, iniciativas de acción social que de verdad mejoren las condiciones de vida de los más vulnerables, queremos que los médicos estén orgullosos de su fundación y para eso se ha hecho eso y quiero que sepa que yo estoy a disposición de eso y con mucha ilusión en este proyecto, ¿no? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer e insisto, yo creo que los médicos y médicas tenemos que dejar de hacer los diagnósticos y tratamientos solamente en nuestra consulta y tenemos que salir fuera de nuestras paredes y ver en qué sociedad estamos actuando, ¿no? Y cuáles son los déficits de esta sociedad para efectivamente poder hacer proyectos. Y a nosotros proyectos e ideas no nos faltan. Así bueno, que... pues qué bien. Y ya último, estamos en
esta sala maravillosa que estamos estrenando prácticamente nosotros, desde luego, en esta sección de entrevistas, tiene el honor de ser la primera, porque con la consejera estuvimos en el Gran Anfiteatro, que es una joya, pero que no tiene ni la luz ni tenemos este despliegue, con lo cual no sé si ha podido ver un poquito el colegio, qué le parece esta transformación que está viendo el colegio, que está sociedades científicas, la formación está absolutamente puntera, con digital, con tal, toda esta transformación del colegio, ¿la ha podido ver? ¿La valora? ¿Le gusta? ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece que el Colegio de Médicos siempre tiene que ser el punto de encuentro. Creo que la Junta Directiva anterior inició un camino, ¿no?, de apertura de este colegio y en ese sentido hay muchas cosas por hacer y efectivamente creo que no solo la defensa corporativa del colectivo médico, sino que tenemos que ir más allá, ser capaces de ir más allá, ¿no? Más allá de la estructura o de la envoltura, tenemos que ir al contenido y el contenido tiene que ver, insisto, con bueno, pues cómo transformamos nuestro sistema de salud y cómo transformamos nuestra sociedad para que el fin de todo esto, ¿no?, que es para lo que hemos estudiado, es proveer de mayor salud a los ciudadanos. Así que si esta es la casa desde la que esa apertura se puede hacer, pues bienvenida y enhorabuena. Y muchas gracias. Última pregunta que quiero abrochar con todos los grupos parlamentarios que van a pasar por aquí es: ¿qué cree usted que es lo más importante que habría que hacer para poner en valor al médico, a las médicas, a los médicos, en este momento social, en este momento tan delicado, pospandémico, con ese momento de agotamiento, de burnout de médicos y de la propia consideración de la sociedad y de las administraciones hacia los médicos? ¿Cómo ponemos en valor la figura del médico? Pues poniendo en valor, insisto, todo el conjunto de nuestro sistema sanitario y no solo eso, siendo conscientes de que la política importa. La política no es una cosa que hacemos los políticos. La política se hace desde muchos lugares, ¿no? Y la política es la que al final es la herramienta que nos hemos dotado en democracia para transformar. Y que un médico o una médica pueda ejercer bien depende muchas veces de decisiones políticas. Entonces, evitemos ese mantra antipolítico de no, esto no tiene nada que ver con nosotros, no se politiza la sanidad. No, no. La sanidad la gestionan los gobiernos, la sanidad la gestiona la política. Entonces, seamos capaces de hacer, insisto, ese matrimonio entre política y ciencia, política y sistema sanitario, ¿no? Porque ese matrimonio, esa conjunción es la que va a hacer que seamos capaces de poner el foco donde hay que ponerlo, que en este caso son los pacientes y también los profesionales sanitarios que puedan hacer capaz que ese conocimiento, ese talento se traduzca para lo que hemos estudiado, ¿no?, que es mejorar la salud de los ciudadanos. Y en ese sentido yo no tendría miedo a hablar de política, porque la política es la que al final nos da las condiciones para poder ejercer bien nuestra profesión. Mónica García, muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo. Desde luego hemos disfrutado porque creo que todo enriquece, todo aporta, creo que verdaderamente se han dado ideas buenas. Vamos a intentar hacer de esta política ese diagnóstico que usted decía y esa forma de tratarlo desde el punto de vista médico, a ver si lo conseguimos, ¿no? Venga. Y espero que en alguna otra ocasión podamos volver a vernos. Gracias por esta ocasión de Damos la Palabra, Mónica García, en el próximo mes de la revista Madrid Médico, que por cierto, ya ve que es digital, es lo más vanguardista que hay, lo que hemos traído aquí. Y el mes que viene no sabemos si vendrá el señor Lobato o el portavoz de Sanidad, porque elegirá el próximo grupo parlamentario su opción. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias.